8 de la mañana con 3 minutos. Usted ve y escucha XBA Noticias. Me da mucho gusto saludar esta mañana a una profesional, una mujer talentosa, estudiosa, que con sacrificio ha llegado a estar en donde está. Actualmente es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Me da mucho gusto saludar a Zulema Mosri Gutiérrez, quien, aparte de tener esta honrosa responsabilidad, aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes de ir con ella, si me permiten leer un poco de su biografía, tiene 34 años de trayectoria en el servicio público en los 3 poderes de la Unión y en diversos órdenes de gobierno. 15 de estos años se ha desempeñado como juzgadora federal. Ella actualmente, le decía, es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, posición que obtuvo mediante concurso de oposición en el año 2012, ya que desde el 2009 a 2011 se desempeñó como magistrada en la Sala Regional del Noreste 1 en Tijuana, Baja California. Tiene mucha experiencia en gobiernos, tanto de Sonora, en la Ciudad de México, en el Senado de la República. Fue diputada en la 58 legislatura del Congreso del Estado de Sonora y es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, en donde además de mención honorífica obtuvo el reconocimiento a mejor alumna de la generación porque concluyó la carrera con promedio de 10. Es maestra en gestión pública, tiene un bagaje impresionante dentro del servicio público y aparte en el servicio judicial. ¿Cómo le va, magistrada Zulema Mosri? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Gerardo. Muy contenta de estar en tu espacio, por cierto, un espacio de buena radio y que me dé la oportunidad de platicar de esta participación que tengo en el proceso electoral para el cargo de ministra de la Corte. ¿Por qué aspirar a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, en estos tiempos de cambios profundos, tanto sociales y políticos que hemos vivido, y consciente, por supuesto, de que es necesario fortalecer la impartición de justicia porque no podemos permanecer indiferentes. Hemos visto muchos casos en medios de comunicación, sabemos de arbitrariedades, de faltas administrativas o delitos, pues que no son sancionados. Hemos visto inclusive a personas responsables, hemos visto en la televisión inclusive que atropellan a personas, en este caso me refiero a un señor que la verdad a mí me preocupó, me impactó mucho, un señor que estaba en la calle vendiendo tamales y bueno, es arrollado por una persona y precisamente porque esas personas tienen influencias, dinero, poder, pues realmente no son sancionadas y quedan impunes estos casos y claro, las víctimas desamparadas. En concreto, es necesario ya proveer una justicia sin moches, sin palancas, que llegue a las personas, que las personas perciban esto. ¿Cómo se encuentra en este momento el sistema judicial en nuestro país? ¿Cuál es la visión de quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, no podemos negar que de acuerdo con las cifras del INEGI, solamente el 13% de las personas de la población percibe, digamos, confianza en la justicia, es decir, tenemos el 13.5 de confianza ciudadana. Y claro que esto es alarmante, es porque esta desconfianza se debe a que con frecuencia se sabe, pues como te decía, que las personas logran evadir la justicia con dinero, con relaciones. Entonces, algunos amigos inclusive me han compartido que en ciertos lugares pues ya no es necesario litigar, basta con apoyarse con algún gestor que conozca a las personas correctas para resolver los juicios. De modo que esto resulta gravísimo. Yo te diría, Gerardo, y también a las personas que nos escuchan, que en los últimos años, de verdad, en los últimos 12, 13 años hemos trabajado incansablemente, o bueno, muchos juzgadoras y juzgadores hemos trabajado
en una formación, obtener las herramientas necesarias para proteger, garantizar y sobre todo materializar los derechos humanos que sean una realidad. Hemos trabajado, pero las sentencias de los tribunales no son suficientes para colmar esta expectativa de las personas, del pueblo, de que haya una mejora en la provisión de estos bienes, que es la justicia. Entonces, es un tema, esta es la realidad. De modo que necesitamos aprovechar esto que hemos aprendido, estas herramientas, para que no se desvíen, digamos, a propósitos, digamos, o que estén a favor de grupos de interés o poderes fácticos, sino que realmente estas herramientas se utilicen para beneficiar a las personas, sobre todo a las personas que menos tienen, a las personas más desprotegidas. Las mujeres hoy en día en el sector judicial han ido ganando terreno, han ido construyendo y tejiendo pues una nueva visión de cómo pues administrar y aplicar la justicia. Usted desde su posición creó la Comisión de Igualdad de Género. ¿Esto a qué las obliga? ¿Qué responsabilidades tiene hoy las mujeres dentro del sector público y dentro del sector judicial? Qué buena pregunta, gracias Gerardo. Mira, te diría que en principio las mujeres somos las que hemos impulsado la agenda de género, somos las que hemos luchado por el reconocimiento de los derechos y sobre todo en este momento vemos cada año en marzo que se conmemora, porque no hay nada que festejar, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hemos visto precisamente que son las mujeres las que salen a las calles a exigir justicia, sobre todo seguridad, que es el primer punto, el primer tema de la agenda de género, porque la agenda va cambiando conforme se van logrando, digamos, alcanzando ciertos, digamos, propósitos de vida. Pero bueno, te diría, las mujeres en el ámbito jurisdiccional, como en cualquier aspecto, en el privado, en el social, en el público, en cualquier otro poder, por supuesto que somos las principales en impulsar la agenda de género, pero los temas de mujeres no son exclusivos de nosotros, son de hombres y mujeres. Muestra de ello es que tú ahorita mencionas este tema, porque es valioso que los hombres también pregunten, platiquen, promuevan. Todos tenemos que ser promotores del derecho a la igualdad y no discriminación. Simplemente es igualdad de derechos, porque hay personas que por su situación de ser mujer están en situación de desventaja, que es un tema, pues digo que requeriría más tiempo de explicar más esto. Pero bueno, en el ámbito jurisdiccional, todas las autoridades estamos obligados a aplicar o incorporar la perspectiva de género al resolver los asuntos. Es decir, tenemos que ver en qué casos tanto las leyes que fueron hechas con un sesgo de género, es decir, hay leyes discriminatorias o que ponen a ciertas personas, ya sean mujeres u hombres, en situación de desventaja. Entonces tenemos que, digamos, no aplicar o interpretar conforme esas leyes para garantizar el derecho a la igualdad. O si vemos, por ejemplo, en una disputa, en un litigio, que hay está una mujer con un hombre, digamos, peleando ciertas situaciones y la mujer está en situación de desventaja por cuestión económica o por violencia o porque fue la mujer, digamos, violentada porque por su fuerza física no se puede defender, tenemos que aplicar la perspectiva de género, que es una forma de analizar diferente el derecho, tanto las disposiciones jurídicas como los actos, tanto de particulares como de autoridades, para, digamos, garantizar el derecho a la igualdad y que no se queden impunes estos casos de violencia o de discriminación hacia las mujeres o en su caso también hacia los hombres. Estamos platicando con la doctora Zulema Mosri Gutiérrez, es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene todas las credenciales para hacerlo, la preparación, los reconocimientos. Seguimos platicando con ella después de pausa. Seguimos platicando con la doctora Zulema Mosri Gutiérrez, es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero debo de destacar toda la preparación que tiene y los reconocimientos
de los cuales ha sido objeto. Ella ingresó en el 2012 por concurso de oposición a la posición que tiene en este momento, valga la redundancia. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, en donde obtuvo el reconocimiento como mejor alumna de la generación. Es también maestra en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y en 2018 obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo mención honorífica. Es fundadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que preside desde el 2014 y por cuya ardua labor ha recibido el premio Fomento a la Equidad y la medalla Mujeres por la Igualdad que otorga la Asociación Mexicana de Juzgadoras en 2020, entre otras cosas. De verdad que uno, cuando tiene enfrente a una mujer tan talentosa, de verdad que da mucho gusto que aspire a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Representa una gran responsabilidad, pues tener esta oportunidad, ¿no? Pues sí, definitivamente es una gran responsabilidad y muestra de ello es la congruencia con la que hemos avanzado en la vida, dando lo mejor, entregando todo lo mejor que tenemos, y creo que las personas venimos aquí a dejar una buena huella. Por eso agradezco esta oportunidad que me das, también de contribuir a esto, Gerardo. Y sí, definitivamente en esto, sobre todo para estos cargos, es muy importante la formación profesional, no solamente académica, sino la experiencia en la práctica. Nos hemos preparado, hemos trabajado mucho capacitándonos, pero también es una experiencia donde hemos emitido miles y miles y miles de sentencias que te generan, por supuesto, te crean este criterio que únicamente estando en esto lo puedes obtener. Pero además de eso, yo quisiera expresar que, claro que es muy importante la formación profesional de excelencia, de puros cienes, pero más que ello, desde mi punto de vista, es la integridad que tenemos las personas, sobre todo quienes van a llegar a esas posiciones tan relevantes, donde se requiere personas incuestionables, es decir, que no sean cuestionadas en su aspecto, en su vida personal, sobre todo su forma de vida. Me refiero que no estén con intereses coludidos, con grupos fácticos, con grupos de interés, que no hayan incurrido, que no sean señalados por actos de corrupción. Y esto es muy importante, pero también que estén relacionados, identificados con las causas sociales, con la justicia social, con las causas de los que menos tienen. Si estamos aquí en el servicio público y no vemos la forma de hacer algo más para llegar, para retribuir a la sociedad, en este caso yo lo hice con la creación y con el impulso de todo lo que hemos hecho en la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde buscábamos precisamente que la justicia de derechos humanos, estos derechos humanos en la justicia lleguen no solamente a las mujeres, sino a las personas mayores de edad, me refiero a los de la tercera edad, las personas pensionadas del ISSSTE o de las Fuerzas Armadas, que llegaran a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, a aquellas mujeres que han sufrido violencia obstétrica o acoso, violencia sexual, que son los casos que conocemos nosotros en el ámbito administrativo. Entonces, dotarnos de todo este conocimiento y herramientas para que cuando tengamos en nuestras manos un asunto, aplicar esa perspectiva de derechos humanos en los casos de pensiones, de guarderías, que inclusive estos derechos han beneficiado a los hombres, porque hablar de perspectiva de género no significa solamente que sea un beneficio para las mujeres, sino para las personas indígenas, migrantes, personas con discapacidad o de la diversidad sexual. Entonces, yo pienso que un juez o una jueza que esté en esta posición, que no se pone esos gafas, esos lentes de aumento para ver las situaciones, porque no hay justicia ciega, la justicia tiene que ver. Entonces, si llega a tus manos como juez o jueza un asunto y no aplicas estas herramientas, pues realmente no mereces estar en esta posición.
debemos y es una obligación con la sociedad hacerlo. Por eso te digo la importancia de identificarte, de tener este sentido de pertenencia con las problemáticas de quienes tocan la puerta de la justicia. Definitivamente, como decías, importantísima la preparación, porque tenemos estas herramientas como un buen doctor o un buen instrumentista sabe qué medicina darte o el instrumentista sabe qué herramienta utilizar, pues nosotros también tenemos herramientas para que en cada caso saber qué medidas vamos a tomar para, digamos, remediar o reparar violaciones a los derechos humanos o garantizar que las personas puedan acceder de manera real, es decir, que se materialicen los derechos de todas las personas. Conocemos de su integridad moral, magistrada. Decirle, ¿cuál ha sido el caso que más le ha resultado, pues no sé si dificultad o cuidado al momento de resolver en la cotidianidad dentro de su responsabilidad? Bueno, yo te diría, tengo varios asuntos, pero bueno, no se me ha hecho difícil porque siempre he estado convencida que cuando llegué, primero como magistrada de sala regional, después en sala superior, que tuve que protestar ante el Senado de la República, ante todo México, la responsabilidad de mi cargo de sujetarme a la Constitución y a las leyes, pues este es mi compromiso con el país y no puedes desviar esto. No lo puedes desviar porque implicaría traicionar al país. Entonces tenemos, por ejemplo, yo sí lo menciono, aunque pueda ser, digamos, polémico, en el caso de la estafa maestra, pues fui la primera y la única que en el primer asunto que resolvimos, fui la primera que señaló que no había materialidad, que sí hubo, digamos, de acuerdo a todas las constancias que teníamos, y ahí están las pruebas, que no hubo tales trabajos, de modo que este es un caso. Después cambió el criterio del Pleno y todos después ya hemos resuelto todos los asuntos conforme a la posición que yo manifesté en el principio. Y ha habido otros casos también de temas de corrupción en casos de Pemex o de responsabilidades de los servidores públicos en los que yo me he mantenido, sostenido, señalando con argumentos jurídicos las situaciones jurídicas que deberían de prevalecer, es decir, son posiciones, no es que no pueda estar diciendo que unos están bien y que otros mal, simplemente son posiciones jurídicas y yo he hecho lo propio. También cuando tuve un caso en el cual había necesidad de generar condiciones para proteger o salvaguardar la integridad de un periodista que acudió demandando a la Secretaría de Gobernación porque le quitaron las medidas de protección. Por supuesto que en ese caso también condenamos a la Secretaría de Gobernación para que mantuviera las medidas a este periodista, porque México es uno de los países en los que es más peligroso ejercer el periodismo. Pero yo te pediría, Gerardo, si me permitieras hablar de otros casos en los cuales las personas son las Adelante, que, claro. gracias, las que sienten esta injusticia. Te mencionaba el caso de este señor que fue arrollado en las calles. A mí la verdad me conmocionó mucho y más la impotencia de ver que estos casos pues no son sancionados, quedan impunes por el poder o por las relaciones, y hemos visto muchos casos en este sentido. Otro caso que es realmente pues reprobable, angustiante, que justifica por qué las mujeres cada año y cada vez que se puede tenemos que levantar la voz para exigir que se sancionen los casos de violencia y sobre todo de feminicidios hacia las mujeres. Este es el caso de Marisela Escobedo. Si recuerdas tú, Gerardo, o las personas que nos escuchan, la señora que fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno allá en Chihuahua porque exigía justicia para su hija. Este caso es como muchos más donde mujeres activistas, defensoras del medio ambiente, defensoras de los derechos humanos, las madres buscadoras, porque generalmente son las mujeres, pero que quede claro, no hay disputas entre géneros. A mujeres y a hombres nos identifican los mismos propósitos de vida, que es estar en una sociedad reconciliada, en una sociedad donde todos puedan ejercer sin violencia y sin discriminación
sus derechos. Pero bueno, yo te diría este otro caso de esta señora que fue asesinada y realmente pues son casos que me han conmovido y han impulsado precisamente a levantar la voz por muchas otras personas que no tienen las herramientas o elementos de saber cómo hacerlo. Estamos platicando con la doctora Zulema Mosri Gutiérrez. Ella es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos para terminar esta conversación con ella y hablar de otros temas. Volvemos. Platicamos con la doctora Zulema Mosri Gutiérrez, quien es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aspira a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta oportunidad que les permite a todos aquellos que lo deseen hacer a través de esta reforma judicial. ¿Fue lo mejor que le pasó a este país, magistrada, esta reforma judicial? Pues bueno, creo que estamos conscientes que sí requería una reforma a la justicia. Eh, Esta es la decisión que se tomó por la mayoría que está representada en ambas cámaras y en las legislaturas, de modo que estas son las reglas del juego. Sí requerimos cambiar la justicia y yo espero que, como todo cambio, muchas veces decimos que debe ser bueno o es bueno, tenemos que asegurar o garantizar, hacer lo posible para que efectivamente haya valido la pena esta modificación en estos términos. Entonces, pues en esto estamos, por eso estamos aquí. ¿Qué opinión le merece las mujeres que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel, Norma Piña y otras mujeres. ¿Qué opina de ellas, en particular de Yasmín Esquivel, por ejemplo? Bueno, tengo el gusto de conocer a la ministra. Es una gran amiga, la ministra. Ella ha hecho su trabajo en la Suprema Corte y creo que todas las personas hacemos nuestro mejor papel a la altura de nuestros ideales, de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad. Ella, como las otras ministras, están haciendo su trabajo para México y creo que cada quien va escribiendo la historia y cada quien va impactando digamos, impactando la esfera de todas las personas que conocemos. Entonces, yo conozco a varias personas en la Corte, a varias ministras, me refiero personas profesionales, personas serias, todas con sus diferentes perfiles y capacidades, pero bueno, yo estoy en este momento consciente de que tenemos que dar, digamos, nuestro mejor esfuerzo para que la Corte en los próximos años, a partir del próximo año, pues tenga los mejores perfiles que garanticen que el Poder Judicial cumpla con los objetivos que tiene el Estado mexicano. ¿Es el mejor perfil, por ejemplo, Lenia Batres, ministra, que algunos argumentan que llega ahí por cuestión política y no jurídica, desde la opinión? Pues yo no sé si sea el mejor perfil o no. Es una mujer, una servidora de la justicia que está ahí y ella está haciendo su trabajo. Como dicen, que la sociedad se lo reconozca o se lo demande, eso a mí no me corresponde porque yo no conozco, bueno, no he empezado a seguir de lleno el contenido de sus resoluciones. Pero bueno, ella está ahí y ella está cumpliendo un propósito y está haciendo su mejor papel y cada quien lo estamos haciendo desde nuestras trincheras. Entonces, ahorita esta reforma judicial, precisamente el propósito es que al abrirlo a la sociedad, es que estas personas que anteriormente no teníamos oportunidad de ponernos enfrente de México, de los poderes de la Unión, porque en este caso, Horacio, pues yo me registré ante los tres poderes de la Unión y estoy en las listas de los tres poderes de la Unión, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y yo tendré que comparecer y someterme al escrutinio de cada uno de los poderes. Y yo lo he hecho pues porque tengo la convicción y tengo no solamente el tema profesional, académico, sino la integridad de ponerme enfrente de México a través de o mediante los poderes de la Unión para
decir que estoy consciente de los retos que tenemos en este momento histórico de cambios profundos, sobre todo cuando se instrumentan reformas de esta naturaleza, como la es la del Poder Judicial, que hacen necesario que se eleve la eficiencia en la impartición de justicia para que responda de manera integral a la explicable demanda de justicia de las personas. Y por eso estoy aquí y agradezco este espacio. ¿Es importante fomentar la cultura de la legalidad en las sentencias? Definitivamente sí. Estoy convencida que las y los jueces, mediante las sentencias claras, con un lenguaje sencillo que permita contribuir a que se entienda el derecho, pues podemos generar condiciones precisamente para prevenir conflictos, para solucionar conflictos, y de esta manera, cuando se conoce el derecho, las reglas, hay reglas elementales en la vida que todos conocemos definitivamente, sabemos que es bueno, que es malo, pero a veces el derecho por los tecnicismos, a veces en cuestiones engorrosas de procedimiento, pues las personas no se les facilita acceder a la justicia, no saben a dónde ir o les cuesta mucho dinero. Entonces, mediante las sentencias podemos garantizar o asegurar o poner esta contribución para que las personas conozcan el derecho y de esta manera empezar a sembrar la semilla de la paz. Es importantísimo esto. ¿Cómo va a actuar como ministra de la Suprema Corte? ¿Qué es lo que ha pensado con respecto al ejercicio dentro del ámbito judicial? ¿Sobre qué va a trabajar? Bueno, en caso de que pueda continuar en estos filtros, porque este es un primer paso, que estamos, digamos, en las 3 listas, después sigue la comparecencia, la tómbola, en caso de que salgamos en la tómbola, que así lo establece la Constitución, pues llegar a las urnas y si las personas les queda claro que tengo la sensibilidad para interpretar y he entendido las legítimas aspiraciones del pueblo desde la justicia. Yo haría un paréntesis aquí, que lo he entendido porque precisamente cuando se aprobó la ley de remuneraciones de los servidores públicos en el 2018, fui la única en la instancia en donde trabajo que no se amparó contra la ley de remuneraciones porque entendí el momento histórico que requería que recuperar la confianza en la sociedad, reivindicarnos con la sociedad e implicaba definitivamente estar a la altura con congruencia, con hechos, por eso lo hice. Entonces, en caso de que las personas puedan constatar que mi vida, toda mi trayectoria ha sido de un esfuerzo personal y de identificación y este sentido de pertenencia con las causas de las personas, porque desde mi trinchera, desde mi lugar, he luchado precisamente para esto, para retribuir, regresar a la sociedad mucho de lo que México me ha dado. Me dio educación, me dio la oportunidad de formarme en los distintos poderes del Estado, en los distintos órdenes de gobierno. México me ha dado mucho y de verdad que soy una privilegiada porque he aprovechado las oportunidades a base de mi esfuerzo, a base de mis ideales y a base de mi voluntad. Pero lo que diría es que en caso de que sea así, lo primero es garantizar o salvaguardar, velar que las herramientas de derechos humanos no haya un abuso del poder, no se desvíen para otros propósitos, sino que estas herramientas sirvan para remediar las violaciones a los derechos humanos de las personas más desprotegidas. Esto es primero. Segundo, necesitamos continuar fortaleciendo el Estado de Derecho mediante sentencias donde se resuelve el fondo, bien fundadas, bien motivadas, porque cuando hay Estado de Derecho fuerte, hay confianza, seguridad jurídica, inversión, desarrollo económico, empleo y beneficio para todos, definitivamente. Y tener claro que en este esquema del federalismo
implica un equilibrio entre poderes, es un esquema de colaboración entre poderes, donde todos van a aportar el conocimiento que tienen de las situaciones en donde está fallando el Estado, porque hay violaciones sistémicas. Todos tenemos que contribuir a aportar lo que vemos, lo que hemos aprendido, lo que advertimos desde nuestras posiciones, para que el Estado, que es uno, cumpla sus funciones. El Estado es uno, debe haber colaboración y equilibrio entre poderes. Federalismo no implica que nos pongamos el pie, definitivamente no, sino garantizar condiciones para que de manera armónica los poderes cumplan sus funciones y las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Muy bien, doctora Zulema Morri Gutiérrez, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues le deseamos toda la suerte para que usted pueda llegar a esta importante responsabilidad dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decirle que XBA abierto siempre para cuando desee comunicar, expresar algo y que pues la vemos ya como ministra, cuando la veamos ahí, pues usted sabe que puede contar con nosotros. Y la vemos así por las cartas credenciales, por la preparación. Así que esperemos que esto lo tomen en cuenta los electores y no sea una tómbola o un filtro el que le dé la posibilidad o no de ser la ministra. Pero bueno, son las reglas del juego, usted lo ha dicho, y aquí estamos nosotros pendientes de lo que ocurra en este proceso. Muchísimas gracias, Gerardo. Efectivamente son las reglas del juego y por eso estamos aquí. Pero también estas reglas del juego implican que todas las personas estén atentas a este procedimiento, a este proceso electoral, para que sean las mejores personas, las mejores mujeres y hombres elegibles para esta responsabilidad tan grande. De modo que les invito a estar atentos y a participar, que ustedes hagan suya esta reforma y hagan suyo al Poder Judicial. Y a ver si platicamos más adelante, ¿no? Una vez que se vaya acercando el proceso. Con mucho gusto, encantada, Gerardo, y que gracias por este espacio de tu amable auditorio. Gracias. Con mucho gusto, doctora Zulema Morri Gutiérrez, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien aspira a ser ministra de la Suprema Corte. Gracias. Hacemos la pausa, volvemos.